Hoy día el tema es sobre el reino de Dios y vamos a hablar un poquitito sobre el reino de las tinieblas, porque el reino de Dios tenemos que hablarlo más extenso, porque es el reino de nuestro Padre. El reino de Dios es establecido por Jesucristo a precio de su sangre. Pero cuando hablamos del reino de las tinieblas, ya ustedes saben a quién me refiero. Estamos hablando del reino de las tinieblas establecido por Satanás y por sus demonios y por todos sus ángeles rebeldes. Pero la pregunta es, ¿a cuál de estos dos reinos estamos perteneciendo o estamos sirviendo? Porque a veces sin darnos cuenta o por desconocimiento de la palabra de Dios estamos sirviendo al reino de las tinieblas. Me dejo explicar. A veces por desconocimiento, porque uno no conoce, o a veces también estamos sirviendo el reino de las tinieblas aún conociendo la palabra, porque estamos muchas veces desobedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice claramente que el que hace pecado es del diablo y hace la voluntad del diablo. Entonces, pero usted de repente puede decir, pero si todos somos pecadores, sí, pero hay una diferencia, que Jesucristo vino por los pecadores, de los cuales, si usted se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo para que Jesús transforme su vida y haga de usted una nueva criatura, usted entra al reino de Dios y se deja gobernar por Jesucristo, porque Él es el rey de este reino. Hoy día Dios quiere afirmar nuestros corazones con su palabra. Dios quiere darnos a conocer su perfecta voluntad. Porque a veces nosotros decimos, yo creo en Dios, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios. El reino de Dios es el gobierno invisible de Dios que Dios establece por medio de Jesucristo a través del Evangelio, lo que Jesús llamó buenas nuevas, y Jesús afirmó su reino, lo firmó con precio de su sangre en la cruz del Calvario. Eso es para entenderlo mucho mejor. Entonces, el reino de Dios es el gobierno invisible, porque tú no ves a Dios, pero es el gobierno invisible de Dios que Dios establece por medio de Jesucristo, y lo establece primeramente a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas. Jesús anduvo predicando en el desierto el Evangelio del reino de Dios y le anduvo diciendo a la gente, arrepentíos y convertidos para que sus pecados sean perdonados. Lo dijo Él. También preparó el camino del Señor Juan Bautista. También lo dijeron los apóstoles, que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder pertenecer a ese reino. Así es que Jesús dijo, por ejemplo, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados. Eso está en Lucas capítulo 4, en el verso 18. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que cuando Jesús vino a esta tierra, porque Él es Dios. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y este Verbo, dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne, Dios se hizo humano. También lo dice el apóstol Pablo a los Filipenses, que Él se despojó de su divinidad, se despojó de su divinidad de Dios y vino a la tierra como hombre. Vino para morir por los pecados de la humanidad y darnos
una vida nueva y algo precioso, que todos nosotros pertenezcamos a su reino. Cuando Él predicó, Él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios está entre vosotros. Hay algo que tenemos que entender, amigos, que el reino de nuestro Dios es el señorío y dominio de nuestro Rey Jesús sobre la tierra, influenciando la tierra y reemplazando el sistema u orden mundano por un orden de justicia, por un orden de amor, de paz, de perdón y misericordia, porque eso es lo que trajo Jesús. Trajo un orden diferente. Para los judíos, la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Toda alma que pecare, cuello abajo. Pero Jesús dijo, no. Cuando la gente decía, no, ojo por ojo, diente por diente, Jesús dijo, no, hay que bendecir a nuestros enemigos. Si alguien te hace mal, bendícelo. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te hace algún agravio, bendícelo. Entonces Jesús trajo algo diferente, que cambió la mente, la mentalidad, el modo de pensar de las personas, porque Él trajo un rompimiento espiritual en toda la gente. La gente decía, pero ¿cómo es posible? Si mi enemigo me hace un tipo de mal, ¿cómo yo voy a perdonarlo y cómo le voy a decir te amo? Pero Jesús trajo algo diferente, porque el reino de Dios es algo diferente. El reino de Dios es un sistema diferente al sistema humano. En el sistema humano, en este sistema en el cual vivimos, en el cual nos movemos, usted va a encontrar egoísmo, usted va a encontrar soberbia de la gente, usted va a encontrar falta de perdón, usted va a encontrar dolor, sufrimiento, muerte, enfermedad, usted va a encontrar de todo. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes, porque en el reino de Dios es amor, paz, justicia, gozo. Porque ese es el reino de Dios. Jesús dijo que tenemos que buscar su reino. Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas a tu vida. Cuando Jesús predicó el Evangelio, predicó que teníamos que arrepentirnos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios está entre nosotros. En otras palabras, Él está diciendo a la gente, le estaba diciendo, yo soy ese reino que está entre ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados para que vengan sobre sus vidas tiempos de consuelo, tiempos de bendición. Hay algo que tenemos que entender y quiero redundar en esto, que el reino de Dios es el señorío y dominio del Rey Jesús sobre la tierra, influenciando la tierra y reemplazando el sistema u orden mundano. Este mundo lleno de miseria, calamidad, dolor, lleno de maldad, pues el reino de Dios es un reino diferente que trae perdón, trae paz, trae justicia. Por eso que Jesús, cuando predicaba el Evangelio, le decía, ustedes dicen ojo por ojo y diente por diente, pero yo le digo, perdonad a vuestros enemigos. Y los que lo escuchaban decían, ¿cómo puede decir esto? Está loco, ¿cómo va a decir que yo perdono a mi enemigo si me he hecho una ofensa, si me ha agraviado? Porque el reino de Dios trae cambios, es diferente al reino de este mundo. Es por eso que también cuando Jesús estuvo con Herodes, Jesús le dijo a Herodes, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo mando que vengan legiones de soldados, de ángeles y a todos los elimina. Pero mi reino es de arriba, es celestial. Y el reino de Dios es un reino donde está el amor de Dios. El amor que no busca nada que sea indebido. El amor que no busca hacer daño al prójimo. Y Jesús lo demostró a través de sus propias acciones en morir en la cruz por nosotros. Este reino Dios lo establece de forma voluntaria en nuestros corazones. Es algo que tenemos que entender muy bien. Que el reino de Dios lo establece en Jesucristo, pero que Dios lo establece
de forma voluntaria en nuestros corazones. Nosotros tenemos que hacer una elección. Es como, por ejemplo, nosotros elegimos nuestros gobernantes, elegimos nuestro presidente de la República, elegimos nuestro congresista, elegimos nuestro alcalde, hacemos una elección voluntaria. Nadie nos obliga a que votemos por Ollanta o que votemos por Alan, nadie nos obliga a votar por tal o por cual candidato. Hemos elegido nuestro candidato en forma voluntaria. Pero en las cosas de Dios son diferentes. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios tenemos que elegir voluntariamente en ser gobernados por Dios o ser gobernados por Satanás en el pecado. La Biblia dice que todo el que hace pecado es del diablo y hace la voluntad del diablo. Entonces, cuando tú te enojas, cuando tienes ira en tu corazón, cuando tú te peleas, cuando tú le haces daño a la gente, cuando tú le sacas la vuelta a tu marido o el marido le saca la vuelta a su mujer, o cuando te emborrachas, o cuando le pegas a tus hijos o le pegas a tu mujer, no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. Cuando tú matas, robas, adulteras, fornicas, practicas la prostitución, cuando tú, mi querido amigo, te emborrachas o cuando tú practicas la brujería o la hechicería, no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. Y por tanto la Biblia dice que todo aquel que hace pecado es del diablo, porque la voluntad del diablo es lo que hace. Pero el reino de Dios es diferente. El reino de Dios, Dios lo establece en nuestro corazón por medio de una elección voluntaria. Usted tiene que elegir voluntariamente pertenecer al reino de Dios. Nosotros encontramos en la palabra de Dios muchos textos bíblicos acerca del reino de Dios. Pero hay uno donde dice Jesús mismo dice que a nuestro Padre Dios le ha complacido darnos el reino. Y eso está en Lucas capítulo 12, verso 32. Nuestro Padre Dios le ha complacido darnos el reino. Dios se complace en darnos su reino. Dios quiere que busquemos el reino de Dios. Dios quiere que pertenezcamos a su reino. Dios envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados y para que nosotros pertenezcamos a su reino, para que seamos parte del reino de Dios. Es por eso que, por ejemplo, encontramos en Gálatas capítulo 5, en el verso 19, donde dice la palabra: y manifiestas son las obras de nuestra carne, los deseos de nuestra carne que son contra el Espíritu de Dios. Que ahí menciona ira, pleito, contienda, división, herejía, inmundicia, lascivia, lujuria, fornicación, adulterio, borracheras. Ahí menciona idolatría, hechicería, brujería. Ahí menciona todos los pecados. Y dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. No pueden entrar porque tienen que despojarse del pecado. Y para despojarse del pecado, para pertenecer al reino de Dios, tenemos que romper con el pecado. ¿Y cómo tenemos que romper con el pecado? Pues recibiendo a Jesucristo, su Hijo amado, que vertió su sangre en la cruz, para que la sangre de Cristo nos limpie y perdone todos nuestros pecados y seamos justificados. Es por eso que la Biblia dice que somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Así es que la forma para entrar al reino de Dios es a través de Jesucristo y es recibiendo a Jesús en forma voluntaria, haciendo nuestra elección. Dios no ejerce su señorío sobre alguien que no quiere dejarse gobernar. Así de simple. Dios no ejerce su señorío, porque imagínate, tú eliges a tu rey, o es como, por ejemplo, tú eliges a tu presidente de la República y el gobierno
tiene sus leyes. El gobierno, vayamos a nuestro gobierno, tenemos nuestras leyes, tenemos nuestros poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Tenemos nuestros congresistas que nos representan, tenemos autoridades. Pero la máxima autoridad es el presidente. Y todos se sujetan al presidente de la República. Todas las autoridades se sujetan al presidente de la República. Entonces, amigos, Dios no ejerce su señorío que no quiere dejarse gobernar. Dios no le obliga a nadie a hacer algo en contra de su voluntad, a hacer algo que no quiere hacer. Es el amor a Dios que nos hace obedecer a nuestro Rey Jesús, a estar sujetos a Él, a estar sujetos y a obedecer a su palabra, a su mandamiento, a sus preceptos y a sus estatutos. Es el amor a Dios, pero por sobre todas las cosas es la elección que hagamos, la elección que usted tiene que hacer, la elección que usted tiene que hacer. Esa elección es buscar el reino, recibir el reino a través del arrepentimiento de nuestros pecados, declarando que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor y señores de nuestra vida, y solo así Dios hará el resto. ¿Sabe por qué, amigo? Porque la obra que Dios hace en nuestras vidas, Dios no lo deja inconcluso. El reino de Dios es un reino de poder, de un poder sobrenatural. Hay muchas personas que han sido esclavos del pecado, en las drogas, en el vicio, en el adulterio, en la fornicación, en la borrachera. Hay muchos que han sido esclavos de diversos pecados muy graves y han sido transformados por el poder de Dios. No es de que no... Hay mucha gente que de repente puede pensar, es como ahora último conversaba con una señora en el mercado y la encontré un poco mal y le digo, señora, ¿está usted un poco mal? Sí, me dice, estoy mal, tengo mi diabetes y un montón de cosas, ¿no? Y cuando le hablé de Dios me dijo, yo soy testigo de Jehová. Yo le digo, pero con mucha más razón, si usted es testigo de Dios, como dice, busque de Dios, porque Jesucristo en la cruz del Calvario, Él llevó nuestra enfermedad y nuestro dolor, y toda enfermedad y dolor, Dios la llevó en la cruz, Jesús la llevó en la cruz, y si usted declara con su labio que usted está sana por el poder de Dios, usted no tiene por qué estar enferma. Ya no creo, me dice, en los milagros. ¿Y sabe por qué, amigo? Hay mucha gente que ya no cree en los milagros porque no viene al reino de Dios. Cree en Dios a su manera, cree en Dios conforme a su razonamiento, conforme a su inteligencia, pero no cree en el Dios sobrenatural porque aún hay paradigmas en su mente, cosas negativas que el enemigo ha puesto en su cabeza y que siempre le está hincando y le está diciendo, no, tú no puedes, no, tú no puedes ser sano, que la sanidad fue en los tiempos de Jesús, no ahora. Y hay mucha gente que cree, no, que los profetas fueron en el tiempo de Jesús, no ahora, no, que la sanidad fue en el tiempo de Jesús y no ahora. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice claramente que Dios delega el poder sobrenatural a través de Jesucristo, y Jesucristo lo delega a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Y Jesús le dio todo poder y autoridad a la iglesia para que en el nombre de Jesucristo se sujeten principados y potestades de los demonios, y para que en el nombre de Jesús sean sanados los enfermos. Cuando usted cree en esta palabra, cuando usted cree que Dios es el Dios de lo sobrenatural, solo tienes que declarar y decir, Señor, en el nombre de Jesús yo creo que estoy sano por el poder de las llagas de Jesucristo. Por supuesto que antes tienes que entregarle tu vida a Jesús, tienes que entregarle tu vida a Jesucristo, porque a veces nosotros decimos, si yo creo en Dios, si yo le pido a Dios que Dios me sane de esto, pero ¿para qué te va a sanar?
Es como alguien que me decía, yo quiero que Dios me sane de mi diabetes, pero ¿para qué te va a sanar? Porque aún así con tu diabetes sigues tomando y sigues fumando, que no es la voluntad de Dios. Jesús dijo claramente que aquel que hace mi voluntad, pida lo que quiera y le será hecho. Entonces, si nosotros pedimos la voluntad de Dios, tenemos que pedir todo lo que querramos y Dios lo hará, porque es su voluntad. Y si tú le pides a Dios, Señor, sáname de esta enfermedad, pues dilo con toda convicción, pero antes dile, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, porque la paga del pecado es muerte, es enfermedad, es dolor y sufrimiento. Y mucha gente está cargando su pecado, está cargando una falta de perdón, porque no le ha perdonado la ofensa de su pariente, de su amigo, o no le ha perdonado la ofensa del esposo o de la esposa, que lo traicionó, y entonces aún sigue con esa falta de perdón. Y sabes que una cosa, la falta de perdón es un pecado, y la incredulidad también es otro pecado. Y a veces somos incrédulos, y cuando somos incrédulos no estamos creyendo en Dios, y el no creer en Dios y ser incrédulo es un pecado delante de Dios y no es su voluntad. Es por eso que el poder de Dios no se manifiesta, no se desarrolla, porque tenemos el corazón duro y porque muchas veces no queremos despojarnos de ese viejo hombre de pecado para que Dios haga un nuevo hombre en nosotros. Tenemos que venir a ese reino de Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y Dios va a sanar nuestra tierra, Dios va a sanar nuestra vida, Dios va a sanar todo nuestro ser, Dios va a sanar tu familia, Dios va a sanar todo, porque Dios es un Dios sobrenatural. Si tú cambias, va a cambiar tu familia. Si tú cambias, va a cambiar tu entorno. Pero si tú no cambias por el poder de Dios, porque no te dejas cambiar, porque una cosa es que tú pidas a Dios que te cambie, y otra cosa es que tú no quieras dejarte cambiar, entonces ahí va a ser el problema. Porque Dios, mi querido amigo, Dios no ejerce su señorío sobre alguien que no quiere dejarse gobernar por Dios. Dios no va a ejercer su señorío, su dominio, o Dios no va a hacer su milagro en alguien que no quiere dejarse gobernar por Dios y que no quiere hacer la voluntad de Dios. Como le decía, ¿para qué pides sanidad si aún sigues en lo mismo? Señor, sáname de mi diabetes y todavía sigues tomando y fumando. Señor, sáname del SIDA y todavía sigues fornicando. Señor, sáname de esta enfermedad y aún sigues haciendo el pecado. Tenemos que reflexionar y poner nuestras vidas en Cristo Jesús. La Biblia dice, conforme lo leí antes, en el Salmo 55, en el verso 22, dice la palabra, echad vuestra carga delante de Jehová. Él te sustentará y no te dejará caído para siempre. Te levantará y te dará una nueva naturaleza de vida. Te dará bendiciones, porque cuando Dios te bendice, cuando tú le entregas tu vida, cuando tú lo buscas a Él y buscas su reino, dice en la palabra de Dios que todas las cosas vienen a tu vida por añadidura. Gloria a Dios. Bien, yo sé que usted ha escuchado esta palabra. Vamos a orar. Si usted ha sentido en su corazón entregarle su vida a Cristo Jesús y declarar ahora mismo, declarar que usted está sano, créame que Dios lo hará. Hacemos esta oración y decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un hombre pecador. Reconozco, Padre Dios, que cometo errores, que tengo fallas. Mas ahora, Padre, te entrego mi corazón y recibo a Jesucristo, tu Hijo amado, como mi único Salvador verdadero. Y te pido, Padre Dios, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y te pido, Padre Dios, que de ahora en adelante tú comiences a gobernar mi vida con el poder de tu Espíritu Santo y con el poder de tu palabra. Toda enfermedad, toda opresión, todo paradigma, Padre, lo pongo en la cruz y yo me declaro sano, me declaro libre por las llagas de la cruz de Cristo, por la llaga de Cristo y por el poder de la cruz de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si usted ha hecho esta oración y usted cree en su milagro, créalo, porque Dios ya lo ha hecho. Vamos a una pausa comercial y retornamos.